Bendiciones y bienvenidos a este su canal de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo un pequeño pensamiento de la palabra que denomino ¿cómo puedo tener oraciones contestadas? No parece ser que en ocasiones oramos, hasta ayunamos y oramos de una manera y de otra y parece ser que nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué razón? Porque debe de haber un punto de encuentro con la presencia de Dios. Recuerde que siempre cuando Moisés, por ejemplo, tuvo un encuentro con Dios, hubo un punto de encuentro, un momento específico para que su oración fuera escuchada. Igual Adán, cuando estaba en el Gan Edén, en el huerto del Edén, pues bajaba, descendía a Dios y hablaba con él. Pero primero había ese encuentro para poder dar su oración. ¿Por qué? La Escritura nos dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. Quiere decir que hay un poder que está peleando en contra de nuestra oración, y lo vemos claramente en el libro del profeta Daniel, cuando él estaba haciendo oración, y dice la Escritura que no llegó rápido la oración, sino que estuvo él orando, y dice que duró 21 días en oración para que pudiera llegar esa contestación. Y cuando el ángel viene, le dice que estaba en una batalla, estaba en una guerra en los cielos con un príncipe, y después de que él baja y le da la respuesta, obviamente tiene que regresar y seguir esa batalla. Nosotros sabemos que nuestra oración de alguna manera el enemigo la quiere estorbar, y por eso es que en ocasiones parece ser que nuestra oración no es contestada. Pero ¿cómo podemos hacer para tener esa oración contestada? Y vamos a entrar a la cita escritural. Dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, una de las cosas para tener este éxito, dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, la Torah. Pero tenemos que ver qué es lo que tenemos que hablar, y dice, sino que de día y de noche meditarás. ¿Cuál es esa meditación? ¿Cómo se desarrolla esa meditación? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero este ciclo que ha entrado, poder tener esta palabra en mi boca, poder entender esta meditación, guardar esta palabra para que sea prosperado mi camino. Pero también deseo esto para ti, para los tuyos, para todos aquellos que amamos al Señor. Pero ¿cómo es que voy a hacer esto? ¿Cómo voy a meditar? ¿Cómo voy a hablar esta palabra? Y quisiera explicar un poquito de esto. Mire, Éxodo 32:16 dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Ahora, esta ley de la que le está hablando a este Josué, que le dice no se apartará de tu boca, sino que vas a meditar en ella y vas a guardar todo aquello, eran estas tablas que Dios le dio a Moshe allá en el Sinai, donde él subió, y sabemos que no era un monte terrestre a donde él subió, sino que era un lugar espiritual, un punto de encuentro con Dios, y ahí tuvo esta revelación. Ahora, dice que era obra de Dios. Imagínese esta obra de Dios. Estas tablas no eran de la tierra, no eran terrestres. Estas tablas que tenía eran una obra de Dios, y dice que tenían una escritura de Dios. ¿Qué tipo de escritura tendría? ¿Qué escritura sería la que estaba ahí? Ahora, aquí en la imagen que tengo a mano derecha es una escritura del idioma angelical, de el cual estaba escrito esas tablas de la ley. Es decir, que las letras hebreas y la pictografía hebrea que hoy conocemos no era la que estaba plasmada en las primeras tablas, aclaro, en las primeras tablas, porque recuerde que esas tablas las quebró Moshe cuando descendió, y esta enseñanza que traía estas tablas era un código de los cielos, era una escritura de Dios, no era algo
terrestre, obviamente. Eran tan poderosas estas letras que dice en algunos escritos de los sabios que cuando se quebraron estas tablas, que salieron volando todas las letras, porque era la representación de seres espirituales que estaban ahí plasmados. Ahora, dice que era escritura de Dios, no era algo terrestre, le vuelvo a repetir, era una obra de Dios. Entonces nosotros vemos que estas tablas, nos dice la escritura en el capítulo 32 verso 19, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró, dice, al pie del monte. Es decir, que ya no fueron esas tablas las que detuvo después, sino que eran otras tablas con otro tipo de escritura. Ahora, si estudiamos un poco más de esto, nos vamos a dar cuenta que esa primera escritura de Dios y obra de Dios, como el verso que anteriormente leímos, sabemos que eran unas palabras de vida tremendo, unos secretos tremendos de los cielos para el pueblo. Pero pasó lo mismo que pasó en el Gan Edén, en el huerto del Edén. ¿Qué pasó con este Adán cuando él peca? Se quita el árbol de la vida de ahí, dice Dios, no sea que también vaya a tomar su fruto. Entonces es quitado de ahí. ¿Qué fue lo que pasó cuando Moshe estaba en el monte recibiendo esta Torá? Pues peca el pueblo y esa ley que Dios le había dado, esta Torá que le había dado a Moshe, pues Moshe, al ver lo que estaba haciendo el pueblo, dijo: no es digno, no es digno de de esta vida que viene de parte de Dios, y pues no pudo transmitir esto. Regresa Moshe pidiéndole a Dios que le vuelva a dar esto, pero ya regresa en una forma diferente, ya no es la misma que regresa al pueblo de Israel, porque la primera era una inspiración de vida, unos secretos de vida muy importantes, pero el pueblo no era digno de recibir esto. Entonces Dios, a través de Moisés, pues manda el nivel de enseñanza que el pueblo podía recibir en este momento. Entonces estas tablas las quebra Moshe, y no eran tablas de piedra común como la gente cree, sino eran de zafiro. Y nosotros podemos entender por qué. Mire, dice la escritura en Éxodo 24:10, esto es cuando va a subir Moshe al monte, y dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Por qué razón estas tablas que le dio el Señor a Moshe eran como este zafiro? Porque recordaba de alguna manera el fundamento sobre el cual se establece el trono, y dice que era semejante al cielo, para que ellos supieran que es algo celestial, no algo terrenal, algo que viene de lo alto y un gobierno que viene de los cielos. Y esta referencia la tenemos una vez más en Ezequiel 1:26, cuando dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Oiga este trono cómo era, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Nos vuelve a repetir acerca de esto esta visión. Ezequiel 10:1 dice: miré aquí en la expansión, es decir, en los cielos, que había sobre la cabeza de los querubines, dice, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y nos hace la referencia de que el material, si así lo podemos decir, del cual estaba hecho estas tablas que Dios le dio a Moshe, que era un código realmente. Recuerde que no eran solo los 10 mandamientos, pasó 40 días y 40 noches allá. No era solo eso, era todo un código que obtuvo Moshe de parte del Señor por disposición angelical. Por eso es que no era un lenguaje terrenal o común, sino
dice que era escritura de Dios. Ahora, imagínese usted, pongo esta imagen aquí y le voy a explicar por qué. Imagínese usted una persona que dibuja, una persona experta en algún tipo de dibujo, y aquí como en la mano izquierda está un dibujo ahí como a semejanza de un tatuaje. Discúlpeme si pongo esta imagen, pero quiero explicarle algo. Y usted ve al lado alguien queriendo hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay una degradación de la imagen, hay una degradación de lo que se hace aquí, porque no tiene la calidad, no tiene la experiencia, no tiene la habilidad de hacer esto. ¿Por qué le comento esto? Porque así de igual manera, cuando Dios dice que esas primeras eran obra de Dios y escritura de Dios, ¿usted piensa que cuando Moshe viene y él hace las segundas, las hace igual? Claro que no. Las hace a su nivel, las hace a la manera que él entiende y el nivel que él tenía. Aunque Moshe era una persona extraordinaria, y no le quito ningún mérito, una persona que realmente era un maestro de parte de Dios muy importante hasta el tiempo de hoy, que de hecho él escribió de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Pero el nivel en la que las segundas tablas fueron al pueblo de Israel ya no era en la condición de las primeras, porque el pueblo no era digno de recibirlo, es decir, no estaba, ni era digno ni estaba apto para recibirlo. Es como cuando una persona, usted la quisiera, a un niño, por ejemplo, de unos 8 años, usted lo quisiera meter a estudiar una universidad, pues claro que no va a tener al menos que sea un genio, no va a tener la habilidad de entrar a esa edad a estudiar a una universidad, porque ese no es su nivel. De tal manera que cuando Moshe vuelve a bajar esta ley, esta Torah, esta enseñanza, la baja al nivel del cual el pueblo estaba apto. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque inicialmente veíamos cómo Dios le habla a Josué y le dice: no se aparte este libro de la ley, no se aparte esta enseñanza, medita en esta ley, para que tengas bendición, para que alcances toda prosperidad, para que prospere tu camino y todo te vaya bien. Entonces, este es un secreto muy importante, porque está hablando de esta ley que Moshe baja del monte, y que nosotros a través de la meditación en esta palabra podemos alcanzar esto. Ahora, ¿cuál es esta palabra? Yo quiero meditar en ella para poder alcanzar, o por lo menos darle un punto de esto, una faceta de esta meditación en esta palabra, para poder obtener esta bendición, esta oración contestada. Porque recuérdese que antes de que hablaran con Dios, Moshe, por ejemplo, pues primero tenía que venir esa nube, esa Shejinah, para poder orar o para poder manifestar lo que él quería delante de Dios, porque primero tenía que haber un respaldo. Ahí donde estaba la gloria, donde estaba la Shejinah, es donde Dios iba a escuchar, porque si no, ¿cómo iba a escuchar el Señor? Sí iba a escuchar, obviamente, donde esté uno, pero me refiero a la contestación inmediata de aquella oración. Entonces, el tiempo que vivimos es un tiempo donde, como le decía al principio, hay una oposición terrible. ¿Cómo voy a hacer yo para que mi oración sea contestada? Necesito un punto de encuentro, necesito la Shejinah de Dios, la presencia divina del Espíritu Santo de Dios en mi vida, para que esas oraciones sean contestadas. Y vamos a ir viendo un poquito más de esto, y espero que este tema sea de bendición para ti. Aquí pongo una imagen más de algo que obviamente pues no iba a ser lo exacto lo que se estaba diciendo, porque era ya otro concepto,
y vamos a estar viendo que fue dado por disposición angelical. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Una cosa muy interesante también es saber que fue dada por disposición angelical, es decir, que el idioma, la escritura en la que venía, como leímos también allá en Éxodo, que dice que era escritura de Dios, era un idioma angelical que Dios le había con lo cual había plasmado. Ahora esas letras pues se perdieron a través del tiempo, aunque todavía se puede encontrar en algunos libros, por ejemplo en el libro de Salomón, y que de hecho él fue aquel hombre más sabio que existió en la tierra, humano obviamente, y que pudo alcanzar esa sabiduría por medio de ese alefato, que son también igual 22 letras del alefato, pero angelical. Ahora, vino esta ley que Dios le dio a Moshe por esta disposición de ángeles en letras muy poderosas en relación al alfabeto, pero que hay algo muy interesante de esto. Fue dada por esta disposición angelical, y por eso el apóstol Pablo, y aquí le pongo una imagen de estas letras, de la representación de esta letra. Estas letras las obtuve yo del libro de Salomón, que obviamente pues las han corrompido. El mundo de la magia y todo eso los han usado ahora en otra dimensión para la invocación de diferentes seres espirituales, pero que en un inicio obviamente hay unas letras que no están corrompidas. Aquí está de lado la imagen. Aquí usted ve la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Vav, la Zain, la Het, la Tet, la Yod y la Kaf en esta imagen. Entonces estas letras fueron las que usadas, y es un código muy tremendo, aunque no voy a profundizar en eso de estas letras, pero solamente lo pongo porque hay algo muy interesante que dice el apóstol Pablo en relación a esto, y tiene que ver con lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo, también hablando aquí en Juan 5:46, dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, dice, escribió él. Es decir, que desde un inicio Moshe, a través de la Torá, estaba escribiendo del Señor Yeshua HaMashiach, estaba escribiendo de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Y dice él: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y usted sabe que en esta porción se molestaron tanto estas personas con las que él estaba hablando el Señor, porque ellos decían: ¿cómo que escribió Moisés de ti? No entendían estaba velado su entendimiento, y la Escritura nos confirma esto en otras de las cartas escritas y enviadas por el apóstol Pablo, de que hasta que no se conviertan al Señor, el velo sigue ahí, cuando leen la Torá. Entonces la Torá es algo que nos habla de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: Moisés escribió de mí. ¿Y qué fue lo que escribió Moisés? La Torá. Entonces nos da testimonio de Jesucristo. Ahora, el Señor, hablando de esto, recuérdese que a Josué Dios le dijo: no se aparte este libro. ¿De qué hablaba este libro? De Yeshua HaMashiach, de tantos aspectos del Señor Jesucristo cuando vino y cuando vendrá, es decir, aspectos del pasado, aspectos del presente y aspectos del futuro. Por eso dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Y entonces nosotros vemos algo muy interesante aquí en 1 Corintios 13:1, cuando el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, que el apóstol tenía un conocimiento de este alefato, tanto del alefato que conocía el pueblo de Israel en aquel tiempo, como del alefato angelical. Pero hace una declaración muy importante, y dice: pero si no tengo amor,
Dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y dice que lo más importante no es exactamente conocer la Torá, no es exactamente conocer el idioma, no es exactamente solo la meditación, sino que hay un aspecto muy importante cuando a Josué se le dijo, medita, no se aparte este libro de la ley. Había algo muy importante, exacto en la meditación, que le iba a hacer próspero en su camino, y era en relación al Mesías. Algo que el pueblo de Israel siempre ha esperado es el Mashiach. ¿Por qué? Porque él trae esa bendición, ese cumplimiento de la palabra y esa unión de Dios con el hombre. Ahora, el apóstol dice, aunque yo conozca, aunque yo hable las lenguas, dice, pero si yo no tengo amor, ahora, ¿cuál es ese amor del que está hablando? Esta es la base para poder yo tener la contestación a mis oraciones. Si yo no tengo amor, yo puedo saber orar en hebreo, saber orar en griego, saber orar en arameo, saber orar en diferentes idiomas, incluso conocer lenguas angélicas, humanas, saber incluso rezos, oraciones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿de qué amor está hablando? Sabemos que hay diferentes tipos de amor. Ahora, la palabra amor en hebreo, ahabá, ahabá, amor, tiene el valor numérico de 13. Nosotros vemos el valor numérico aquí de la Aleph, de la Hei, de la Bet y de la Hei. Y vemos que es 13, 1, 5, 5 y 2. Nos da el valor numérico de 13. ¿Qué otra palabra tiene el valor numérico de 13 en las letras hebreas? La palabra Ejad. Ahora, mil disculpas porque cuando pego aquí las palabras en hebreo copiadas del diccionario, se voltean. Sabemos que el hebreo es escrito de derecha a izquierda, pero automáticamente las voltea porque no lo puse en en la escritura hebrea en mi teclado, sino lo copié y lo pegué y se pega al revés. Mil disculpas por eso. Aquí vemos la palabra ahab, como le digo, y su valor numérico es de 13. Vemos otra palabra en hebreo, ejad, que es su valor numérico 13 también aquí en ejad. Entonces vemos nosotros, ejad quiere decir uno. Las palabras que su valor numérico es el mismo, vamos a ver que tiene una representación muy importante. Ejad, tanto ejad como amor, es decir, uno como amor, es el mismo valor numérico. ¿Por qué? Porque está hablando de lo mismo. La unidad es lo que se ve cuando es el producto, cuando hay un amor. Entonces el apóstol dice, aunque yo conozca esta lengua y esta otra, aunque conozca las cosas, pero si no tengo amor, ahora, ¿de qué amor está hablando? De esa unidad. Recuerde que Dios, hablando a su pueblo, dijo, Shema, Shema, Israel. ¿Qué le está diciendo? Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es, esa es la palabra ejad, es uno, y está hablando de ese amor. ¿Cuál es ese amor que necesitamos para que nuestras oraciones sean contestadas? Ahora, otra palabra de valor numérico 13 es vav. Cuando se escribe vav, vav, aleph, vav, su valor numérico es 13 también. Jesucristo dijo, yo soy el aleph y la tav. Esta letra que está aquí es la aleph, y aquí vemos nosotros el valor numérico también en la vav, en esta vav. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, si yo no tengo amor, esta palabra amor, el valor numérico 13 que está aquí, es la misma de la vav, que en la pictografía es una estaca, y esto es lo que está uniendo. ¿Qué representa la aleph? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el mundo del celestial y el mundo terrenal, las cosas espirituales, las cosas terrenales, Dios, el Padre y el hombre. Y hay una división aquí, y es algo que solo puede unir a Dios con el hombre,
y este se llama Jesucristo de Nazaret. Recuérdese, Apocalipsis es el libro de la revelación, y en esta revelación nunca antes había dicho Yeshua HaMashiach, Jesucristo, esto. Tal vez dijo: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz, pero hasta este momento de revelación dice: yo soy el alfa y el omega. En otras palabras, yo soy el Aleph y la Tab, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo dice: si yo no tengo amor, el amor, ¿quién es? ¿Quién es la Aleph? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es esta Bab que está en medio de Dios y del hombre? Yeshua HaMashiach es el único que puede unir a Dios y al hombre. Es aquel, el apóstol Pablo, cuando dice: si no tengo amor, si no tengo a este que está aquí, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque este es el que me va a unir con el Padre. Yo estoy acá y yo necesito unirme para que mis oraciones sean contestadas. Mi oración no puede llegar acá si no me uno aquí a este valor numérico 13, la palabra Ahab, el amor. ¿Y cómo mostró Dios su amor para con nosotros? A través de Jesucristo de Nazaret, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, este consolador es el que viene, es decir, la Shejina es la que viene de parte de Yeshua HaMashiach. Recuerde que él dijo: conviene que yo me vaya porque el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Viene un depósito a través de Yeshua, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y por él podemos recibir. Recuérdese que cuando él fue bautizado, inmediatamente los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu Santo. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, que es amor, ese amor del que está hablando el apóstol. Si yo no tengo ese amor lo voy a tener por medio de Ahab, ese valor numérico 13, de la Bab, valor numérico 13, de Had, valor numérico 13, está hablando de Jesucristo. ¿Por qué cree que él dijo al Padre: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno? Está hablando de una unidad en amor. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Es solamente a través de la Shejina, de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que podemos nosotros tener una oración contestada. Ese amor que produce el fruto del Espíritu es el primer fruto que va a producir en nosotros amor. Pero si yo no tengo ese amor, ¿cómo quiero que mi oración sea contestada? Por eso la Escritura dice que cuando nos acercamos al altar, si recordamos que alguien tiene algo contra nosotros o nosotros contra alguien, dice: deja ahí tu ofrenda, arréglate primero. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en unidad, en Ejad, tenemos que tener esa unidad, ese amor. ¿Y cómo se muestra ese amor? A través de Jesucristo, que vive en nosotros. Así es como se va a ver. Ahora, Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo es que hemos recibido al Espíritu Santo? Dice otra porción que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros meditamos la palabra, la Aleph es la primera letra del alefato. Jesucristo dijo: yo soy Aleph y la Tab, es decir, la meditación en Jesucristo, en que Él es el camino, en que Él es el mediador, en que Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La manera de llegar al Padre para mi oración contestada es que yo me acerque a través de Yeshua HaMashiach y de lo que Él me dio, que es su Espíritu Santo. Por eso una oración contestada requiere de que yo esté en la presencia divina, en la presencia del Espíritu Santo, para poder hacer la oración. Y de aquí se va otra ramificación de enseñanza, donde
¿Cómo puedo yo tener esa presencia en mi vida siempre activada? La Escritura dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces yo necesito esa activación en mi vida. Así que espero que sea de bendición este pensamiento. Que Dios te bendiga.